Fernando, tú has hecho un informativo de televisión en Telemadrid en la época de Esperanza Aguirre y te has hartado de llevar a todos los consejeros de Esperanza Aguirre para hacerles entrevistas. No te digo yo que fueran peores que las que les puedo hacer yo, pero igual menos incisivas, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pero bueno, luego en realidad lo que sucedió, por lo que todo esto tuvo tanta... es porque Jesús se puso como una hidra y se levantó allí y se vino hacia mí y todo aquello. Y yo, como tú decías antes, menos mal que soy de mantener la calma todo el tiempo y de pensar, esto no llegará a mayores. Es cuando más te he escuchado yo al límite. Pero porque es que, claro, yo me pongo en tu piel y digo, no sé tampoco cómo me están atacando, pero me están atacando con unas formas determinadas, claro, y en las que yo no puedo contestar, y entonces... Porque yo creo que Jesús empezó a hablar también del Grupo Planeta o de Antena 3. No, es que no me acuerdo muy bien, la verdad. Sí, no sé que llegaron a límites que, como te digo, claro, bueno, por tu posición es imposible. Tan límites que cuando Quintero se levanta y viene a por mí y tal, yo en ese momento la verdad no sabía cómo iba a acabar la cosa, porque yo no me he peleado físicamente nunca con nadie, pero no, si te dan un... A lo mejor tengo que responder. Claro, si de repente esto lo vas pensando mientras intentas tener una conversación todavía razonable. Estás pensando, y si me da un guantazo aquí el Quintero, ¿qué es lo que debo hacer yo? Porque... O sea, de todas las cosas que yo pensé que estarías pensando, lo último es esto. No. ¿Qué hago si me da una hostia? Claro, si me suelta un guantazo, ¿yo cómo reacciono? Porque es más alto que yo, ¿entiendes? ¿Le hago una llave o le respondo una hostia en el mentón? Además, él se había levantado y yo seguía sentado en la silla. Entonces decía, ¿qué hago? Me levanto, pues es más alto que yo. También tiene más años que yo. Entonces, ¿cómo se interpretaría que yo se lo devolviera? Cuando termina la charla y ya despedimos al público, yo recuerdo que bajé del estrado y me encontré, estaba esperándome la persona que a mí me había invitado a la mesa redonda. Pero que te está esperando Jesús. y para ajustar cuentas. Y le dije, joder, qué momento más tenso y tal. Y me dijo la persona que había organizado la mesa, dice, la verdad es que hemos sufrido bastante la organización porque, sinceramente, pensábamos que Jesús te iba a soltar una hostia. Digo, yo también lo he pensado, pero... La verdad es que luego estuvimos comiendo todos juntos y no pasó nada. O sea, luego retomamos la conversación sin ningún problema. Pero para mí lo principal de ese debate era esto de todos los que estáis ahora, lo hacéis peor porque os habéis entregado a no sé qué intereses, a diferencia de los que estuvimos antes, ¿no? Y yo que creo que todo el tiempo reconozco que somos herederos de los que antes que nosotros estuvieron en esto, desde luego en la radio, ¿no? Yo que defiendo que solo somos continuadores de lo que ellos hicieron grande y lo menos malo que podremos hacer nosotros es dejárselo a los que vengan detrás de nosotros no muy deteriorado en comparación con cómo lo recibimos. Yo que defiendo todo eso, desde luego reniego de la tesis esta de que todo tiempo pasado fue mejor. Porque no es verdad, porque sobre todo tiempo pasado fue muy distinto al que tenemos hoy. Porque claro, tú dices, en los años 80 la televisión que se hacía, en los años 90. Hay mucho nostálgico de la radio de los 90, ¿no? Es que los 90, es que en los 90, a ver, la competencia que tenía la radio no es la que tiene ahora. A finales de los 80 no había televisión por las mañanas. Cuando empezó a haber televisión por las mañanas no era de actualidad y de tertulia y de entrevistas. Es que en la época gloriosa de finales de los 80, de los programas matinales, a ver, el ministro, cuando tenía que dar una entrevista, tenía que elegir entre ir a Iñaki, a Luis o a Antena 3 o a Radio Nacional, pero no había mucho más. Mientras que ahora el ministro puede ir al Alsina, a la SER, puede ir a Herrera, puede ir a Federico, puede ir a Espejo Público, puede ir a Ana Rosa, puede ir a un podcast, puede ir a una... Que ahora tenemos, afortunadamente digo, mucha más competencia en todos los sentidos, mucha más variedad. Entonces, no es que yo quiera ponernos medallas a los que estamos ahora, pero creo que tenemos un grado de rivalidad, bien entendida, pero de rivalidad que no existía antes, ¿no? Y claro, y nos ha tocado vivir una etapa en la que todo está cambiando muy deprisa, en la que
Nos tenemos que enfrentar a cosas nuevas que muchas veces no sabemos muy bien cómo gestionarlas al principio, ¿no? Las redes sociales, los YouTube, el Twitch, ¿no? El Clubhouse, todo eso dices, ¿me afecta a mí? Bueno, digamos que forma parte de mi entorno. Yo creo que no nos afecta directamente al producto que hacemos porque son productos distintos para públicos diferentes, que en muchos casos pueden ser coincidentes con los nuestros. Habrá alguien que me escuche a mí un rato por la mañana en directo y luego se ponga lo tuyo. Pero todo eso, digamos que en la etapa de ellos no estaba. Y creo que es muy fácil, como se dice, a toro pasado, decir qué bien lo hacíamos nosotros y qué malos sois los que estáis ahora. Pues, hombre, igual no somos igual de buenos, pero... Yo soy un gran admirador en su faceta profesional de los tres que allí estabais, además del buen hacer que tengan en las entrevistas Quintero Claro. y Dragó. Es que tienen una personalidad muy especial, que eso sí que da la sensación de que se echa un poco más en falta personajes de ese estilo, con esas personalidades tan peculiares y tan diferentes, que ya solo ellos, con esa forma de ser, podían darle a las entrevistas un toque diferencial. Pero rompiendo una lanza en tu favor, yo creo, y esto claro, me lo puedes corregir tú, pero yo creo que son menos... Las entrevistas a políticos hay que hacerlas, y yo creo que son menos disfrutables. Yo creo que todos preferiríamos charlar con Borges. Claro. Claro. Son menos disfrutables salvo cuando el político se libera de sus propias corazas y costuras, y entonces Pero es que es eso otra cosa, pero eso no pasa. Imposible. Eso Porque no pasa. yo entiendo que además estarán entrenados para que eso no pase, que eso Claro. no pase bajo ningún concepto. Claro, pero por eso a mí me parece que establecer comparaciones es bastante injusto, porque claro que se disfruta menos una entrevista a un presidente de gobierno, pero es que es otro género. Aunque le llamemos... yo disfruto más una entrevista con José María Pou hablando de teatro, Claro. que una entrevista con Sánchez Mañana hablando del Consejo General del Poder Judicial. Claro, pero es que son... aunque se llame igual, son géneros diferentes. Y la entrevista al presidente en gran medida es más difícil que la otra, porque la otra es una conversación en la que estamos a favor los dos de que la conversación fluya, y mientras que la entrevista al presidente le vas a tocar las narices, o yo creo que debes hacerlo, ¿no? Al presidente o al político de turno, me da igual, y le vas a cuestionar lo que te está respondiendo. Y claro, eso... digamos que es más difícil que de eso salga una conversación disfrutable o disfrutona, porque al final tú le estás examinando. Claro. Y el examinando, digamos que está en una actitud distinta a aquel que ve que estás a favor de obra, ¿no? Por eso comparar es un poco ridículo. A mí no se me ocurriría decir, pues a ver qué entrevista le haces tú, Dragó, a Pedro Sánchez, y él me diría, nunca se la haría, porque para lo que me va a contestar, sí, bueno, claro, pero... Claro, pero ahí tienes esa capacidad de elegir. Eso no vale. Claro, es lo que tú dices. No, si tú pudieses, pues todo sería José María Pou, etcétera, etcétera. Pero que en su trayectoria, su propia trayectoria desmiente eso. Yo entiendo que hayan llegado ahora a esta conclusión, que cuando tienes 70 años digas, yo no perdería el tiempo, igual yo mismo llego a esta conclusión dentro de... Venimos aquí tú y yo a hacer esto mismo dentro de 20 años y yo te digo, pues he llegado a la conclusión de ¿Te acuerdas de lo que hablamos hace 20 años? De que no perder el tiempo entrevistando a un ministro. Tenía razón Dragó. Tenía razón Dragó. Pero claro, Lo he estado pensando. Él ha llegado a esa conclusión al final pero durante su carrera, bien que has entrevistado tú también políticos, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de entrevistar políticos, pero tampoco me parece que deba ser un género prohibido, ¿no? No, pero no es que estés a favor o en contra, es que tú no puedes evitarlo. Yo creo que a día de hoy tú no puedes decir... Como evitarlo, podría evitarlo, sí, pero sería una decisión difícil de justificar, porque yo hablo todo... A eso voy. Claro, yo todas las mañanas hablo de lo que hacen ellos. Entonces, si tengo la oportunidad de preguntárselo directamente a ellos, ¿por qué voy a renunciar a hacerlo, no? Creo que sería... Ahora, también sería un ejercicio muy interesante, que yo creo que ninguno hemos hecho, ver cómo ha ido evolucionando en nuestro país la entrevista al político. Porque si escuchamos igual una entrevista de principios de los 90 a un Felipe González, digamos, ¿no? Y podríamos compararla con las entrevistas que se les hacen ahora a los políticos. Igual también veríamos algunas diferencias. Yo creo que ahora somos más, por lo menos algunos, ¿cómo diría? Más descarados más incisivos. En la manera de plantear la pregunta, ¿no?
Habría que revisar, fíjate, ese es un ejercicio que sería interesante, ¿no? Sí, probablemente antes, de hecho... ¿Cuánto masaje, que dirían ahora, había en las entrevistas a los políticos de hace 30 años? Tú sabes que ahora es o Alsina masajea a no sé quién, o Alsina destroza. Sí, es una cosa que a mí me espanta, que es destroza, humilla, el zasca, en fin, todo eso no tiene nada que ver conmigo, ni con mi manera de entender esto, ¿no? Ni el masaje, por supuesto, ni el destroza, humilla. Me parecen verbos que son incompatibles con mi manera de entender el oficio, porque desde luego el objetivo nunca es nada de eso. Ni destrozar, ni blanquear, que es otro verbo que ahora se lleva mucho, ¿no? Blanquea, no sé quién, se ponen de moda verbos, tal. Y lo mío de verdad que no, yo creo que no va por ahí. Aparte de que a mí, fíjate, ya que estamos en esto, a mí lo de que el entrevistador, que se me vea como entrevistador, es una cosa que no llevo muy bien, porque... Te reduce todo lo que haces a una parte, ¿no? Que en realidad no es la parte que mejor define todo lo otro que yo hago, ¿no? No sé si me explico. O sea, la entrevista al final al político es una parte de mi programa que dura 20 minutos o 25, el día que la hay, de un programa de 6 horas y media diario, en el que hay 1000 cosas. Entonces, yo no me veo a mí mismo como un entrevistador. Yo me veo como un tío que hace un programa de radio todos los días, muy largo y con muchas cosas. Esto sí, ahí sí me veo, ¿no? Ni siquiera me veo a mí mismo como el periodista, porque yo hay un rato del programa en el que soy periodista, luego hay otro rato en el que soy otras cosas, ¿no? Entonces, no es solo que te reduzca, sino que creo que te define mal, o que no es una definición precisa de lo que hacemos, los que hacemos programas por la mañana, ¿no? Y desde luego yo, y luego ya me dices, y además haces ficciones en Navidad y escribes para la radio, pues todo eso no está en el entrevistador. Lo curioso es que yo creo que en los 90, por ejemplo, jamás se habrían referido a ti como entrevistador. Es decir, yo creo que a día de hoy se refieren a ti como entrevistador por derivación de la viralización. Es decir, como se han viralizado fragmentos de entrevistas tuyas, es como que popularmente te has convertido en un entrevistador cuando, como tú dices, es una parte. Y curiosamente, a día de hoy la viralización se supone, no sé si decir lamentablemente, pero se supone que va de la mano del éxito, ¿no? Lo que es viral es exitoso, lo que es viral está funcionando. No sé. Yeah. Lo que es viral lo ha visto gente que no te ve... ha llegado a gente que no habría llegado de otra manera a tu programa, eso sí. Que eso sea el éxito... no estoy yo muy seguro de eso. Porque en buena medida, como acabamos de comprobar, digamos que crea de ti una realidad limitada que no se corresponde con lo que tú haces. Es evidente que hay miles de personas todos los días opinando sobre lo que hacemos en los programas de radio que no han escuchado el programa en cuestión. Personas que opinan sobre la entrevista que yo he hecho esta mañana, que yo con leer media frase sé que no he escuchado la entrevista. He escuchado un trocito que ha sacado no sé quién o un tuit en el que alguien ha contado lo que se ha dicho en la entrevista. No, esto se ve todos los días. Pero a mí me parece que en los 90 no se me habría llamado entrevistador. Bueno, supongo que no. Pero es que hace 6 años tampoco. O sea, a mí se me empieza a considerar entrevistador a raíz de Rajoy y la europea. ¿Por qué? Pues habría que estudiarlo también eso. Pues igual porque era la primera vez que a un presidente del gobierno se le llevaba la contraria en una entrevista. Habría que mirarlo si había pasado mucho anteriormente. Estoy seguro que sí, pero por alguna razón eso tiene un impacto que me convierte a mí en entrevistador. Luego ya viene la siguiente de Rajoy, la de Aznar, la de... Bueno, no quiero quitarte mérito, pero Rajoy es un señor viral. O sea, Rajoy es un señor viral. Es el mejor entrevistado que te puedes encontrar porque siempre pasa algo. Claro, en una entrevista siempre dice algo que nadie pensó que diría y eso es lo que acaba saliendo. Mira, la entrevista europea, yo cuando hacía La Brújula hacía muy poca entrevista política. Primero porque estaba un poco en la tesis de Dragó. Que como por la noche te permite la radio hablar de 40 cosas, pues no es pues dedicábamos minutos a hablar de temas muy fuera del carril
que a mí me daba pena desaprovechar entrevistando a un político. También es porque por la noche no vienen los primeros, no acostumbraban a venir los primeros espadas, ¿no? Entonces, Ya. y en segundo lugar, porque yo tenía, esto la gente no se lo va a creer, pero yo tenía la percepción de que a mí no me quedaba bien la entrevista política, de que no era lo mío. Y entonces yo en La Brújula hacía muy poca entrevista política. Por la mañana tienes un poco la obligación, porque claro, presidentes ¿dónde van? Pues a los programas de la mañana, etcétera, ¿no? Y por eso a mí en realidad se me llama el entrevistador desde el 2015. Es la entrevista con Rajoy, a partir de ese momento. Y en esa entrevista yo salí un poco decepcionado, porque, claro, cuando vas a entrevistar a un presidente del gobierno, lo que periodísticamente te interesa es que cuente algo que no haya contado, ¿no? O que dé una noticia. Que haya algo diferente. Sí. Más que dé un titular, que esto es Sí. una cosa... Porque un titular puede ser muy llamativo y no tener en realidad ninguna novedad. Más que dé un titular, que dé una noticia. O sea, que hable de algo de lo que hasta ahora no hubiera hablado y tal. Y esa es la pretensión de esa conversación. Y yo salí de allí diciendo, pues no me ha dicho nada nuevo. O sea, que no... ¡Qué fracaso! Fracaso, no me ha dicho nada nuevo. Es verdad que ha habido ahí un momentito un poco llamativo, que es cuando él se queda un poco descolocado. Pero no salí yo con la sensación de, he hecho la entrevista de mi vida. Eso lo vas viendo luego, no que hayas hecho la entrevista de tu vida, que yo no creo que esa lo sea, desde luego, pero sí vas viendo el impacto que ha tenido cuando ya has salido de la Moncloa 2 horas después. Y yo de eso me empecé a dar cuenta cuando llegué aquí de regreso de la Moncloa, porque las entrevistas a los presidentes hay que hacerlas en la Moncloa, Claro. salvo que ellos digan lo contrario. Cuando yo llego aquí y entro por la puerta y el vigilante de seguridad, que es la primera persona a la que ves, te pone cara de... y te dice, no te van a volver a dejar entrar. Y yo digo, ¿cómo? Sí, que lo raro es que te han dejado salir de la Moncloa después de lo de esta mañana. Y dices, ¿pero qué ha pasado? La entrevista. ¡Qué tensión! Y tú, pero Y yo, que no tenía esa percepción, porque ni percibí tensión en la conversación ni después de la conversación, que estuvimos 1 hora tomando café con el presidente, y ya sabes, como Rajoy en la distancia corta, en fin, es un señor muy simpático. Entonces yo, al llegar aquí, es cuando empiezo a ver que se ha percibido como una entrevista muy tensa. La siguiente persona que me encuentro antes de entrar en la redacción es con, la entrevista, macho, Carlos. Entonces es cuando dices, la percepción que ha tenido el que la ha escuchado es distinta a la que he tenido yo cuando la estaba haciendo. Y yo, que vengo decepcionado porque no he sacado nada nuevo de una conversación con Rajoy, todo el mundo tiene la impresión de que ha sido algo que nunca antes había pasado. Tú fíjate cómo se escribe la historia. Y de ahí viene mi etiqueta como entrevistador. Pero... ¿Quién es la persona que asesora a los políticos respecto de lo que tienen que decir, lo que no? O sea, ¿cuál es ese cargo? Lo digo porque esta persona debería estar entronizada, la de Rajoy, porque yo me imagino los sudores que tenía que pasar en cada entrevista, en cada aparición pública. En el caso de Rajoy, yo supongo que sería Carmen Martínez Castro, que además fue compañera nuestra aquí, estuvo haciendo aquí hizo un informativo del mediodía, Carmen, y La Brújula, llegó a hacerla, y que es una persona que llevaba todo el tiempo, toda la vida en la radio. Estuvo en COPE con Federico. Voy a cerrar la ventana. Ah, sí, perdona. Puedes continuar, ¿eh? En COPE estuvo con Luis Herrero. Y en el caso de Rajoy, yo creo que es Carmen quien, por lo menos quien hablaba con los medios para ver si Rajoy aceptaba o no las entrevistas. Pero claro, es que Rajoy es una persona muy singular, que es muy poco... es muy poco aconsejable, asesorable. Asesorable, claro. Entonces, que de lo que le diga el asesor o la asesora en este caso a lo que él acabe haciendo... Que siempre impredecible. Y eso es muy de agradecer, ¿eh? Muy de agradecer. Para el periodista. Para el periodista, exactamente. Pero la gente que está detrás... Para el asesor igual menos, digo, ¿no? Pero todos tienen asesores a su alrededor, lo cual es a mí me parece que es un poco tostón, la verdad. Pues. Primero porque tienes que pasar por ellos para que el invitado venga o no venga, y luego porque les adiestran para consumir minutos, para llenar minutos sin decir nada. Al final, en una entrevista, ellos saben lo que dura la entrevista. La desventaja de la entrevista en directo es que dura lo que dura. Es decir, yo tengo 20 minutos para hacer la entrevista por la mañana, porque luego viene la publicidad y
Y el colaborador, sabiendo eso, claro, cuanto más duren las respuestas, menos preguntas caben. Yeah. Esto es una regla matemática. Y eso ellos lo saben. Entonces, cuanto más tiempo estén ocupándolo ellos en dar una respuesta que en realidad no es tal, menos oportunidad tengo yo de repreguntar, que es lo más aprovechable de una entrevista política, de la repregunta. Y entonces les adiestran en eso y eso perjudica muchísimo el formato. Porque, claro, si yo le pregunto una cosa y no solo es evidente que no me la quiere responder, sino que me coloca un ladrillo que no viene a cuento de 7 minutos, todos nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Habrá quien me reproche a mí que no le interrumpa y que no le tal, de lo que tú quieras. Pero seguramente la percepción general va a ser: no ha respondido y este rollo que ha colocado, ¿a qué viene, no? Y yo creo que eso, ellos creen que salen mejor, pero... Claro, pero tu queja de ellos es no me cuentan y la queja de ellos de ti es quiere que le cuente. Quiero decir, vuestros intereses se oponen frontalmente. Claro, pero... Digo, pues tú te quejas, dices, que hagan eso es un tostón, claro, pero... Pero yo siempre he defendido que el entrevistado tiene todo el derecho a decir: no quiero responder a eso. O paso palabra. Sí, sí, sí. Paso palabra. O la pregunta está mal formulada, que es algo muy... Todo eso lo pueden hacer y yo defiendo su derecho a hacerlo. Prefiero que hagan eso a que me... Es que te sientes un poco minusvalorado, ¿no? Yeah. Si tú haces una pregunta clara y no solo no hay una respuesta a esa pregunta, sino que hay un rollo que no viene a cuento... Sientes que te están tomando el pelo. Sientes que te ven como alguien a quien se puede tomar el pelo, que es peor. Que es peor. Y yo creo que el error de ellos, porque lo que piensen de mí es da lo mismo, ¿no? Pero yo creo que el error de ellos es que el oyente puede estar pensando lo mismo que yo. Que es, este señor cree que nos puede tomar el pelo. Y claro, el oyente ya no soy yo, el oyente son los votantes, ¿no? Son los electores. Entonces yo creo que es una actitud equivocada. Pero bueno, yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer. Yo creo que es mucho más aprovechable para ellos una conversación, una entrevista en la que primero responden a lo que se les pregunta y si por algún motivo no deben responder a lo que se les ha preguntado, decir: a esto prefiero no responder. Ya está. Ya está. No esto que hacen también, que es decir, cuando tú les repreguntas o les dices: perdóneme, porque hay momentos en los que es tan obvio que te han colocado un meeting que no venía a cuento, que tú como entrevistador sientes la necesidad de manifestarlo, o sea, de que quede claro que me he dado cuenta de que no tiene sentido esto que acaba de pasar, ¿no? Y entonces tú dices eso de: no me ha respondido a la pregunta. Y entonces ellos te dicen: sí lo he hecho, lo que pasa es que a lo mejor a usted no le gusta la respuesta que le da. Las cosas tan... Eso es manipulación. Sí. Bueno, me he dado cuenta que los políticos hacen lo que hacía yo en los exámenes. Yo en los exámenes contestaba lo que sabía. Independientemente de la pregunta. Es un poco eso, sí. Yo te coloco lo que me sé. Pero el riesgo para ellos es que te colocan entonces lo que se saben y tú repreguntas sobre lo que se supone que se saben y igual tampoco se lo saben del todo, ¿no? Pero es una se empieza a convertir en una dificultad, porque al final el entrevistador que hace una entrevista política y que tiene la impresión de que ha perdido el tiempo, digamos que tiene menos ganas de hacer otra dentro de 3 meses a la misma persona. Ya. Y eso te va también limitando las opciones. Eso y que te vetan, que eso también pasa mucho ahora, aunque no se verbalice, ¿no? O sea, hay personas que a mi programa no vienen porque no quieren, porque han decidido que no vienen más, porque no les gustó cómo quedó una entrevista hace 3 años, ¿no? Entonces eso te va limitando el repertorio posible de entrevistados políticos, se va reduciendo, ¿no? Y al final yo creo que vamos a tener que encontrar una manera de no depender tanto de las entrevistas. Porque la entrevista al político al final la única... O sea, si es interesante, al oyente le va a interesar. Si no lo es, el oyente no la va a echar de menos si mañana no hay. Lo que pasa es que hay un elemento añadido de la entrevista política que es que te sacan en los demás medios, casi diga lo que diga. Yeah. O sea, si yo tengo mañana a la ministra de Defensa, por poco que me diga,
sé que voy a tener una mención en Al Rojo Vivo, o en Espejo, o en los informativos, incluso en los informativos que no son de este grupo. Entonces, esto que hablábamos antes de que te da notoriedad. Mientras que si tengo a un señor desconocido con el que hago una entrevista 1000 veces más interesante que con un ministro, y que los oyentes la van a disfrutar 1000 veces más, pero como es un señor desconocido, da igual lo que diga, no voy a salir en ningún otro sitio. No me van a sacar una mención en ningún otro sitio. ¿No? Y entonces estamos siempre en ese... Es lo mismo, es viralización también. Sí. Y hablábamos antes de si ahora el éxito tiene o no que ver con la viralización. Una cosa que pregunto yo mucho, porque realmente no hay quórum, y es algo más difícil de definir de lo que a priori puede parecer, que es el éxito para ti. El éxito. Pues yo fíjate, creo que el éxito es estar muy satisfecho de lo que estás haciendo, que se corresponda a lo que estás haciendo con lo que querías llegar a hacer cuando te planteabas ¿para qué me he metido en esto? Y poderlo hacer todos los días con libertad. Esto que suena muy pretencioso, pero que es no tan fácil de conseguirlo y de llegar a eso, ¿no? Entonces, el éxito para mí es lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un programa que creo que me satisface en términos generales, que se corresponde con lo que yo me planteaba que quería hacer cuando empecé en esto, y que lo estoy haciendo a la manera en la que me gusta hacer las cosas. Y lo estoy disfrutando, que eso tiene... Para mí el éxito tiene que ir acompañado del disfrute personal, porque si el éxito es fruto de que sufres muchísimo todos los días, es una mierda de éxito. Sí, es una mierda de éxito. Entonces, el éxito es eso, y no tiene que ver... Por eso antes te decía que no conozco a ningún comunicador de la mañana cuya primera aspiración sea ser líder de audiencia. Porque creo que el éxito no se mide... O sea, entiendo que para el público en general, incluso para las empresas, el éxito es ser líder de audiencia. Lo comprendo como ser líder en la liga y tal. Pero no creo que para los que hacemos los programas ese sea el primer elemento. El éxito es estar a gusto con lo que haces y contigo mismo, ¿no? O al menos para mí. Y desde ese punto de vista, pues mira, yo ya he alcanzado el éxito y ya me puedo jubilar, que ya he llegado a donde quería. Esta misma respuesta me la podrías haber dado cuando presentabas La Brújula. Me la habrías dado, habrías dicho esto mismo. Sí. Sí, porque lo de que todos aspiramos a hacer la mañana yo creo que tampoco es verdad. Yo creo que todos aspiramos a hacer un programa que nos guste, que nos y que seamos felices haciéndolo, aunque suene un poco cursi, pero es un poco felices claro, profesionalmente haciéndolo, ¿no? Esta expresión de sentirse realizado. Sí, es un poco eso. También sabes que cada programa tiene sus ventajas y sus contraindicaciones, ¿no? La noche para mí tiene la gran virtud de que no tienes que andar reiterando las noticias cada media hora, porque los oyentes no se están despertando. Ya, cada media hora. Ese efecto tiene que ser entonces, un poco agotador. Claro, entonces pierdes mucho menos tiempo, porque para ti es una pérdida de tiempo, para quien te está escuchando no, y por eso lo haces, pero pierdes mucho menos tiempo por la noche reiterando las cosas. Y eso te permite profundizar más en esas mismas cosas, porque tienes tiempo para hacerlo. Tienes posibilidades incluso de ocuparte de temas que si tuvieras menos tiempo no te entrarían. O sea, tú vas a lo principal del día, pero luego te queda para hablar de otras cosas. Y para hablar... Luego también se dice que los oyentes por la noche están más atentos. Bueno, yo creo que están atentos todo el tiempo. Pero es verdad que seguramente tienen menos distracciones a su alrededor, ¿no? Y todo eso, por la noche es muy agradecido. Por eso el programa de La Brújula es un programa muy agradecido. La mañana tiene otras ventajas y algunas contraindicaciones. Una de ellas es que hay que reiterar mucho, sobre todo en las primeras horas. Y eso puede generar una cierta sensación de cansancio de todo el rato. Estamos otra vez dándole vueltas a la misma hormigonera. De hacerle diciendo, bueno, pues ya saben, ya hemos dicho, así ya. Sí. Sin vocalizar. Otra vez le estoy contando lo que llevo toda la mañana diciéndole. Es verdad, esa es una contraindicación de la mañana. La siguiente, en mi opinión, es la ocupación publicitaria. O sea, al final la facturación de una cadena de radio comercial como esta, como la SER, como la COPE,
lo fundamental está en la mañana, y eso significa que en la mañana hay que exprimirla comercialmente todo lo que se puede, y eso significa también ocupar minutos de antena. Entonces al final vas descontando el tiempo que te va quedando para hacer otras cosas, ¿no? Esas son para mí las dos contraindicaciones principales. La mayor virtud, aparte de que llegues a más gente y lo que tú quieras, la mayor virtud es que es un programa en el que caben muchas más cosas, en el que caben muchos más géneros. Y si algo he hecho yo de menos es que no hayamos aprovechado aún más eso. O sea, que no... O sea, yo creo que todavía no hemos tocado techo en incorporar géneros distintos a la mañana, aunque sea el mismo programa. Porque al final es el mismo programa, pero son muchos programas en uno distintos, ¿no? En los que lo único que pasa es que el presentador es el mismo, pero no es el mismo. Entonces, el éxito que es... Yo te digo que la verdad es que yo siempre me he sentido muy a gusto lo que me ha tocado hacer. Igual porque nunca tenía muy claro a dónde quería llegar, ¿no? Y en esto lo sabes tú, cada año te dicen, bueno, si tienes un contrato de larga duración, tienes más estabilidad. Sí, lo que sé yo no tiene nada que ver con lo que sabes tú, Carlos. Sí, porque yo también empecé. Ya. Yo también tuve mis Joder, comienzos. pero yo no estoy empezando, macho. Pero me refiero a que incluso cuando tú eres indefinido en una redacción o en una cadena como esta, estás a lo que cada año quieran que hagas. Entonces yo he estado en esa situación de llegar al final de temporada y voy a ver qué me dicen, qué quieren de mí el año que viene. No, pues en lugar de este programa por la mañana, queremos que hagas, no el de ahora, digo, queremos que hagas uno los fines de semana. Ahora que te vamos a cambiar para que hagas un programa en la musical. Y tienes que estar a eso, a que te va tocando hacer cosas distintas, y cuanto mejor lleves eso, más preparado estás, yo creo, para lo que venga después. Porque lo raro es que te toque una etapa de larga estabilidad. Cuando te toca una etapa de larga estabilidad, o es porque estás muy especializado en un programa que casi nadie más puede hacer, un programa de César Lumbreras, por ejemplo, o El Veterinario, o porque has llegado ya, digamos, a una situación muy destacada en comparación con los demás, que eso sí te permite tener un cierto horizonte de estabilidad, ¿no? Y entonces ya cuando haces la brújula, pues igual te quedas 10 años, como me quedé yo. Cuando haces la mañana, pues yo llevo haciendo las 6, me parece que cumplimos ahora en abril. 6, sí, ¿no? Y claro, ahora que decías esto, yo recordaba mi caso, como desde que salí de la universidad fui como bola de pinball de trabajo en trabajo, hasta, bueno, pues eso, siempre estando más o menos una temporada en cada sitio. Con el añadido de que, y eso es algo que también te he escuchado decir a ti, yo creo, y sobre todo lo creía en aquel momento, que no valía para nada más, que no sabía hacer nada más. Y además yo me planto en los 30 años yendo como una bola, como te digo, haciendo carambolas entre trabajos, me planto en los 30 años con un currículum en el que solo he hecho cosas en la radio. Entonces, quiero decir, llega un momento en que dices, ahora no tengo trabajo, lo tengo que buscar en una zapatería. ¿A dónde voy yo con esta mierda? ¿A dónde voy yo a la zapatería con esto de sí, Onda Cero, Televisión de Galicia? ¡Qué bien! Y claro, yo cuando llegué a los 30 años, llegó un momento en el que pensé, quizá no me voy a poder dedicar a lo que es mi pasión y a lo que es mi sueño y para lo que me he estado preparando toda la vida. Y eso me llevó a una depresión que luego, poco a poco, fue menguando gracias precisamente a lo que estoy haciendo ahora. Lo que quiero decirte, preguntarte es, y si en tu caso hubiese sido así, ¿cómo crees que lo habrías afrontado? Si no hubieses tenido... la fortuna, que no es solo fortuna, sino que está cimentada en el talento que has tenido de tener una regularidad en tu profesión. Soy incapaz de responderte. Claro, es que es algo que, claro... No lo sé. Sé que cuando yo tenía pocos años, no me importaba arriesgar. Porque no tenía necesidad de tener un horizonte de estabilidad. Cuando tienes 20 años... y vives de alquiler, pues tus obligaciones son pagar el alquiler y poco más. No tienes familia, no sé. Entonces yo siempre me sentí muy, muy libre de tomar decisiones, de no aspirar a quedarme en el mismo sitio ya para siempre, ¿no?
Y dices, bueno, eso es fácil con 20 años. Bueno, sí, es más fácil que con 40, es verdad. Pero a mi alrededor, la gente que era de mi misma edad, no te creas que estaba en esa misma tesis, ¿no? O sea, aquí empezamos en el año 90, ¿no? Y éramos todos, muchos seguimos aquí, éramos todos veinteañeros. Ajá. Y recuerdo que el contrato que nos hacían era de 6 meses para redactor. 6 meses de contrato. La legislación laboral en aquella época era que te podían ir renovando cada 6 meses hasta 3 años. Cuando llevabas 3 años, o te hacían fijo o ya no te renovaban más, y que significa que te despedían, ¿no? Y tendríamos pues un sueldo que no sé, pues, sería lo que ahora serían... No llegaría a 1.000 euros. No sé con cuánto estaríamos, pero... Yo creo que mi primer sueldo aquí eran 80.000 pesetas, que ahora habría que hacer la cuenta de... Joder, pues siempre se habla de lo bien que se pagaba antes, en la radio. Bueno, pues no te lo creas todo. Claro, siempre se dice eso, de antes, el dinero que había antes en la radio y en la tele. Yo creo que eso era más para tertulianos, ¿no? Que a los tertulianos antes se les pagaba un pastizal del... Sí, ahí copón. sí ha habido una clara devaluación del oficio de tertuliano. Sí, pero ¿por qué te contaba esto? Porque... Cuando yo llevaba 3 años justo aquí, o sea, justo en ese momento en el que ya me tenían que o hacer fijo o despedirme, a mí me iban a hacer fijo, como a casi todos los que habíamos empezado aquí. Y ese es el momento en el que a mí me llega una oferta, dicho así, una oferta. No, es verdad. Que es que Javier González Ferrari, con el que yo había trabajado aquí 6 meses, me parece. Pues Javier aquí en la primera etapa duró poco porque se fue enfadado, no sé qué. Bueno, 1000 cosas que pasan. Él, la temporada siguiente, iba a empezar en Antena 3 Radio, cuando la había comprado Prisa. Prisa se había hecho y habían cambiado la programación. Total. Entonces a Javier le daban el informativo de la noche, el hora cero, que es lo que era La Brújula, pero allí. Yo tenía, pues no sé, 20 y pocos años. Me tocaba que me hicieran fijo aquí. Hostia, que en aquel momento sobre todo para las madres era como un momento muy importante. Hombre, esa era la mía. Y entonces ahí me llega el Ferrari que me dice, ¿por qué no te vienes de segundo conmigo aquí a Antena 3 Radio? Y ¿cómo sería mi actitud con estas cosas de la cosa laboral? Que yo no le pregunté por las condiciones hasta la tercera conversación. Yo lo que quería saber es, ¿para qué me quieres ahí? O sea, ¿yo qué haría? Y en la antena, ¿qué me tocaría hacer? Bueno, estas cosas. Y entonces ella me dice, no, vente porque te hacen contrato de 2 años. Y claro, aquí a mí me hacían fijo, entonces yo, el sueldo, y el sueldo tal, Javier, y me dijo la cantidad y era la misma que tenía yo aquí. Entonces dije, laboralmente la verdad es que muchos alicientes no me estás vendiendo muy bien el puesto, claro. Es verdad. Y entonces yo me acuerdo que hablé aquí con Buruaga, que era el director de informativos, y le dije... de mí el año que viene, ¿qué esperáis? Claro, ¿qué me va a tocar hacer de ahora en adelante? Y bueno, yo tuve la suerte de que Buruaga no concretó mucho y entonces yo al final ya tenía que elegir. Y no me fijé en la cosa, en el contrato, porque si hubiera tenido que elegir por la situación laboral me habría quedado aquí. Me hacen fijo con el mismo sueldo, me voy para allá. Yo al final me fui para Antena 3 y creo que acerté, fíjate. ¿Por qué? Porque profesionalmente me parece que era hacer un cambio que me permitía tener un horizonte diferente. O sea, lo que me iba a tocar hacer allí no sabía para cuánto tiempo, pero con Ferrari me apetecía más que la indefinición de aquí, de no saber muy bien si me va a tocar hacer crónicas, un informativo, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Seguramente todas las personas que estaban conmigo aquí en la redacción ante esa situación, o casi todas, hubieran decidido amarrar el indefinido, ¿no? Y yo en aquel momento, pues digamos que era más de arriesgar. Fíjate si arriesgué que al año siguiente me quedé sin trabajo, porque cerró Antena 3 y la SER no contó conmigo. Entonces yo me quedé... Y entonces me metí primero en Intereconomía y luego en Radio Voz, en fin, yo fui por ahí también un poco para acá, un poco para allá, sin la menor seguridad laboral casi nunca, ¿no? Hasta que ya volví aquí y me volvieron a hacer un indefinido. Pero yo creo que ahora es más complicado porque eso se ha convertido un poco en la norma, lo de un año para acá, un año para allá, un contrato temporal que nunca se convierte en otra cosa. Pero también te digo que hay que arriesgar. En mi caso, yo creo que si yo he llegado a donde he llegado es porque en algún momento fui capaz de arriesgarme un poco, por lo menos, ¿no? O de hacer algo que parecía que era lo contraintuitivo, que se diría ahora.
O de decir también... O lo intuitivo, en tu caso. Porque, o sea, por un lado era tu intuición la que te decía, tengo que arriesgar. Sí, yo creo que siempre pesó más lo de qué me va a tocar hacer. O sea, qué voy a hacer en este trabajo, que en qué condiciones lo voy a hacer. Yo aquí mismo, porque yo, en fin, yo ahora estoy haciendo el programa de la mañana y antes hice La Brújula, pero tampoco mi historia aquí es de siempre. Yo he tenido aquí también mis etapas, dependiendo de la dirección que había, ¿no? Cuando llega una dirección nueva y no le gustas, pues te arrincona en un programa el sábado a las 12 de la noche, como también me ha pasado a mí. Hasta el punto de que hubo una temporada en la que yo decidí pedir una licencia de empleo y sueldo, que significa yo dejo de venir aquí a trabajar y me dejáis de pagar durante no sé cuántos meses porque no sé qué queréis de mí y porque lo que me estáis proponiendo hacer no me interesa lo más mínimo, ¿no? Y oye, ahí también es arriesgar un poco, ¿no? Pero yo hubo un año en el que yo preferí estar sin cobrar, también porque tenía los ahorros suficientes para aguantar 6 meses sin trabajar, o sin trabajar aquí, por no tener que hacer algo que no me interesaba, que no sé qué, es que ni me acuerdo lo que me habían propuesto, que era como, yo no me veo haciendo eso, y tener que hacer eso solo para justificar que al final de mes me ingreséis la nómina, no me interesa. Entonces sacrifico 6 meses de salario y dentro de 6 meses hablamos porque empezaba la temporada siguiente y si lo que me ofrecéis me interesa lo pactamos y si no pues rompemos la relación laboral y ya veré qué hago con mi vida, ¿no? Yo sé que esto de ya veré qué hago con mi vida es más fácil planteárselo con 20 años que con 30 y con 30 que con 40 y con 40 que con 50, pero es muy sano podérselo plantear de vez en cuando, ¿eh? De no sentirte atado a lo que estás haciendo, ni siquiera ahora, ¿eh? Ni siquiera ahora, que ya es más difícil porque ya cuando llegas a un determinado nivel ya tienes unos contratos en los que está todo perfectamente planificado por ambas partes. Entonces... Pero yo lo que entiendo es que realmente tú nunca dudaste de tu valía. Y no quiero decir con que nunca dudaste de tu valía que te creas que eres la hostia, pero que tú sabías que tenías cosas que ofrecer, que valías para esto... Y que tarde o temprano tendrías la oportunidad de mostrarlo. Y entonces por eso... Lo último no. Que tarde o temprano tendría la oportunidad de mostrarlo, no. De hecho, yo he intentado demostrarlo todo el tiempo. Ya. No sé si es saber que yo valía para esto. Es saber que yo quería dedicarme a esto. O sea, yo quería ganarme la vida con esto. Y que, digamos, que aunque solo fuera porque yo había oído mucha radio antes de empezar a hacerla yo, y porque siempre he sido muy capaz de absorber lo que hay a mi alrededor, o sea, que es como yo he aprendido a hacer las cosas, de absorber lo que te gusta de cómo lo hacen otros y luego ya vas pudiendo aflorar tu propia personalidad, ¿no? Saber que eso sí sabía hacerlo, o sea, tener claro que yo aprender sí sabía, sí sabía aprender, y luego que tenía un puntito de un cierto descaro, de ser un poco osado, que eso también ayuda cuando eres joven, ¿no? De voy a atreverme en esta crónica que me toca hacer a meter media frase, no sé, un poco por esta... Voy a intentar hacer una crónica diferente a la que hacemos todos los días, aunque sean 40 segundos. Esas cosas sí recuerdo haberlas hecho siempre. O sea, lo de... Cuando empiezas de redactor, pues lo que esperan de ti es que sepas hacer una crónica de 50 segundos con un corte. Eso es lo que se espera de ti. Bueno, pues intentar incluso en eso contarlo de una manera un poco diferente. Personal y diferente, tal. Sí. Eso sí, sé que siempre estuvo ahí. Que tuve siempre la seguridad de que podría llegar a mi edad actual haciendo programa de radio, no. No. Y ha habido etapas en las que... Hay momentos en los que te preguntas si no tendré lo que tú decías de la zapatería. Es lo que te iba a preguntar. Si no tendré que saber dedicarme a otra cosa. ¿Qué te decías a ti mismo en los momentos en los que venían mal dadas o cuando, como decías, te sentías arrinconado por la directiva o relegado a un horario que no es el que tú... al que tú aspirabas? O... Yo es que incluso cuando me han relegado, pues al final te relegan, lo peor que te puede pasar es que te releguen a no hacer nada. Eso sí que para mí, y yo cuando decidí irme de aquí unos meses, es porque tenía la impresión de que se trataba de que no hiciera nada, y eso
O sea, esto que dice hacer pasillos a mí me parece que es lo peor que te puede ocurrir, porque ahí sí que te quema por dentro y... Cuando te relegan a hacer algo que no es muy vistoso, pero que a ti no te desagrada, pues que cuando yo hice el programa de reportajes los sábados a las 12 de la noche, que no parece que sea el prime time, ¿verdad? Ni que tenga... Pero a mí me parece que era un programa precioso, porque que te den toda la semana para preparar una hora de radio... Joder, si te Tampoco gusta, está mal. Claro, si te gusta esto, dices, no la oye ni Kiko. Pues ya lo sé, que no la oye nadie. No la oían ni mis jefes, que no sabían... Pero a mí eso me daba igual. Yo me lo pasaba muy bien haciendo ese programa. Quiero decir que incluso en esas situaciones yo nunca me he amargado profesionalmente. Nunca. Y cuando he visto que me podía amargar, he cortado y he dicho no. O sea, esto no. O si estoy muy incómodo, prefiero irme una temporada y luego ya veré. Ahí la pregunta siempre... Las pocas veces que yo me he tenido que preguntar, ¿y si no me gano la vida con esto, con qué me la gano? No he tenido una respuesta. Claro. He preferido no hacérmela mucho, ¿no? Pero bueno, entiendo que podría ganármela aunque solo fuera con el trabajo físico, ¿no? Ahora ya no, pero cuando era joven. Pero es una respuesta condescendiente, no sé. Es decir, o sea, como que en tu cabeza a priori es lo fácil, es decir, pues venderé zapatos o haré no sé qué. No, yo por ejemplo no sirvo para vender zapatos. No, pero con tu currículum te van a tirar el primero. Y harán bien. Vengo de hacer más de uno, me da igual. Y harán bien. Métete el currículum por donde te quepa, porque tengo aquí el de otra persona que ya ha trabajado en una tienda de zapatos. Es correcto, yo lo digo por sí. mi temporada que no me cogían de mozo de almacén en Zara. Y yo estaba, o sea, tirando de influencias y hablando con gente que trabajaba en Inditex para ver si me enchufaban de mozo de almacén en Zara. Y es perfectamente lógico, joder, que no me quisiesen. Pero este pavo, a mí qué me importa que este tío haya estado en la Rosa de los Vientos, joder. Que quiero que me cargue cajas, joder. Bueno, pero puede cruzarse con un cliente y entretenerle contándole historias. No porque estás metido en el almacén, es que aún si soy independiente, yo qué sé. Pero no. Y claro, y ahí ahora me descojono, pero en aquel momento es que estás perdido. Pues dices, ¿qué hago? ¿Qué tengo yo para ofrecer? No tengo experiencia en ningún sitio más. Entonces, es una situación complicada. Complicada. Pero bueno, al final, mira, hemos acabado saliendo adelante. Para llegar a tener esta conversación contigo en estos años, sí, que lo he estado intentando, he hablado con JF León. Sí. Que JF León, fíjate, con JF León fue con el último con el que hablé, que hubo una coincidencia en el tiempo de que yo no sabía si él había intercedido, si alguien había hablado contigo o si coincidió que después de yo hablar con JF, a los pocos días me respondiste tú el mensaje en Twitter. Pero ya JF, que esto es muy indicativo de mi personalidad, le diría, es que estoy preocupado por si le caigo mal. Es muy de mi neurosis, digo, porque claro, porque él me conoce, joder, nos conocíamos. Para nada. Tal, digo, a lo mejor, yo qué sé, he hecho algo que a él no... Pero siempre pienso así, siempre digo, como siempre, intento culparme a mí de todo. Digo, no, pues habré hecho yo algo mal y le caeré mal. No, y no te han explicado que es fruto de mi desorden vital y mental. Esa es la explicación de JF. Sí, es la explicación real Ajá. y auténtica. Bueno, hay una parte que es verdad, que es que a mí las entrevistas me gusta hacerlas yo. Ya. Y me cuesta más darlas, si se dice así o tal. Sí. Incluso te diría más, todo lo que son lo que yo llamo actividades extraescolares, sí, que son aparte de mis obligaciones aquí con el programa diario y no sé qué, todo lo que se añade a eso, de entrada yo intento decir que no siempre. A las mesas redondas, a las conferencias, a las apariciones en televisión, que a mí, si tú me has perseguido 4 años, el otro día estuve en El Hormiguero, eran 5 los años. ¿Por qué? Primero porque me desajustan mi organización semanal, que es yo tengo que saber qué tiempo tengo hoy para hacer cada cosa. Y entonces todo lo que sea añadirle elementos a eso desajusta, ¿no? Si hoy tengo que estar en El Hormiguero, sé que el monólogo no lo voy a poder escribir a la hora a la que lo escribo siempre. Entonces esto a mí debo tener un punto de llevar mal eso mentalmente, que los desajustes en lo que te saca de tu rutina. En la rutina intento
que no se produzcan, ¿no? Ya. Y por eso digo que no a casi todo. Y sé que hay personas que piensan lo que me caen mal o que soy un imbécil, pero... Lo puedes aclarar aquí. Me dicen, pues eres un imbécil, te están invitando a un programa de televisión que lo ve todo el mundo. Y digo, sí, ya lo sé, pero es que a mí, entre que me rompe la rutina diaria y que me siento incómodo en un plató, pues si puedo decir que no, digo que no. Y seguramente me equivoco, ¿eh? Pero en tu caso, que no es... Se añade que es que yo soy... A mí de lo de mañana pregúntamelo todo porque lo tengo todo controlado. De lo de la semana que viene, casi todo. O sea, de lo que tengo que hacer y no hacer y de aquí con quién tenía que hablar y he resuelto esto. Más allá de una semana, a más de una semana vista, no me preguntes nada porque soy un caos. Ahí sí que soy un caos. De mis obligaciones para dentro de 15 días. Y tenías que haber hablado con no sé quién. Uf, es que como no era para la semana que viene, se me ha olvidado. Y entonces yo tengo muchos casos como el tuyo de si te pregunté hace 3 meses... Y es que nunca me respondiste. Claro. O sea, esto me pasa mucho y sé que es un grave defecto mío. Pero si lo que me has preguntado no es para mañana... Ya. Es más, si no me has preguntado nada... Dices, ya responderé y ahí se queda. Sí. Sí, y me sucede, y me lo reprocha todo el mundo, por supuesto, pero si me pregunto, es verdad, el Fidalgo me preguntó que cuándo lo hacíamos. Yo lo he dicho en muchas entrevistas Muchas entrevistas que me han dicho, ¿a quién te gustaría tener en el programa? Que es una pregunta, es una pregunta plantilla. ¿A quién te gustaría tener en el programa tal? Y yo siempre digo, pues mira, a mí el caso de Carlos Alsina me duele especialmente porque nos conocemos y no me responde y yo creo que hay... Porque es que es eso, yo siempre pienso que es cosa mía. Tengo la autoinculpación ahí incrustada en el ADN y siempre digo, algo habré hecho que a este hombre... No tiene nada que ver con eso. No tengo nada que reprocharte ni... Si aparte, si pobre de mí, si yo lo único que hacía era de vez en cuando te saludaba e intentaba iniciar torpemente alguna conversación cuando tú estabas a minutos de empezar tu programa de 6 horas, que es el mejor momento para intentar iniciar una conversación contigo. Y la otra persona a la que le pedía, oye, a ver si le dices a Carlos, es Celso del Río, hombre, a quien le tengo un cariño muy especial y que acaba de jubilarse. Sí. Que es una de esas cosas que vives con alegría y con pena. Sí. Porque por un lado me alegro mucho por él, joder, que ya lo merece y tal, y por otro, no me jodas, Celso, no te vayas tú de la radio. Sí. No te vayas tú. A mí me pasa justo eso. Bueno, yo lo veo más con pena que con alegría. Porque me parece una ausencia muy, muy grande. Y porque cuando... Es un poco tópico esto que decimos de esto es como una familia. Bueno, es verdad que somos como una familia porque tenemos todas las rencillas, rivalidades, malos rollos, pero cuando llevas tantos años viniendo todos los días, viendo las mismas personas, que no te das cuenta de que van envejeciendo como tú, porque como las ves todos los días no eres consciente de eso, del paso, te haces a eso. Entonces, este es tu hábitat, ¿no? O sea, este es mi hábitat. Entonces, cuando viene alguien y te dice... Este es el último día que me ves. Dices, jo. Primero, ¿no? Joder, lloran los de la casa de Gran Hermano que llevan un mes juntos y tú llevas pues viendo a Celso. Pues 30 años. Claro. Entre unas cosas y otras, 30 años. Y viene a despedirse y a la vez te das cuenta de los años que han pasado, claro. Entonces ya vas viendo que ya estás en un momento vital que dentro de pocos años pues me tocará a mí también jubilarme, ¿no? Entonces la parte está bonita que dice, bueno, y aprovecharás el tiempo para hacer lo que más te guste. Para mí pesa menos, hombre, yo a él le deseo que lo pase muy bien, claro, pero pesa menos que la otra, que es... Y esta ausencia, ¿cómo se resuelve ya a partir de ahora, ¿no? Y no es fácil, además han sido varios casos a la vez. Y Celso además es un tío muy grande. Especialmente entrañable. Es muy grande. A mí me trató siempre con mucho cariño. Y mira que yo le he dado problemas también a hacer, como es mi obligación por otra parte, ¿no? Y él tiene la virtud de que conmigo siempre los problemas que yo le creaba los convertía en una cosa muy positiva incluso para él. Y eso, o sea, sí, acababa... Esos son los grandes, macho. Cuando tú vas a alguien a crearle problemas y al final es tan buena gente que te agradece que se los crees... Joder, ¿qué más puedes pedir, no? Y yo a Celso pues le he creado, bueno, algunos problemas. Cuando se me ocurre alguna marcianada de estas de... ¿Por qué no hacemos un programa toda la mañana en la calle moviéndonos de un lado para otro? Pues es un marrón para quien tiene la responsabilidad de que eso suene, ¿no?
Y cuando luego viene y te dice, joder, muchas gracias por haberme generado esta complicación, no se puede ser mejor tío, ¿no? Y además, aparte de ser muy buen tío, es que es muy buen profesional de esto. Es que lo entiende todo no tienes que explicarle cosas, y eso no siempre pasa, ¿no? No tienes que explicarle por qué te apetece hacer algo, aunque para él sea un marrón, él entiende perfectamente por qué quieres hacerlo, ¿no? Y, joder, no hay muchos... Yo no me he encontrado con muchos casos tan claros como el de Celso. Y es un gran tipo. Tú has dicho que seguramente te vayas detrás dentro de en cuanto pueda. Es que te he escuchado decir que en cuanto puedas te vas a jubilar. Ese rollo tan radiofónico de yo moriré con las botas puestas no es tu caso, porque tú dices, yo quiero acabar con esto y ya hacer mi vida por otros derroteros. Sí. Pues es curioso. Sí. No, es verdad que la radio es fantástica, es maravillosa, es nuestra vida, pero también te absorbe tanto que es muy difícil poder hacer nada más. O al menos a mí me pasa. Me cuesta mucho. Entonces, si te apetece hacer otras cosas o intentar hacer otras cosas, dedicar tu tiempo a otras cosas, tienes siempre un obstáculo, que es que el programa de mañana es de lo que comemos todos. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces yo creo que es sano saber que esto es una etapa. Igual que hubo una etapa de brújula, igual que hubo una etapa de meritorio, igual que... Entonces, esto es una etapa y en algún momento habrá que ponerle fin. ¿Qué vendrá después de eso? No lo sé, pero eso forma parte del aliciente, ¿no? Ajá. Y también que morir con las botas puestas, ¿qué significa? No tener ni un minuto libre de tu vida hasta que te mueres, pues no me parece bien. O sea, un café con Alsina no se va a hacer. Hombre, a ver, cuando tú dices me jubilo, o sea, yo cuando digo yo me jubilaré, tampoco significa que a partir de ese momento nunca más me vuelva a poner delante de un micrófono a hacer nada. Si me jubilaré significa me liberaré de la servidumbre diaria que tiene esto, que es el sacrificio diario de tener que vivir para esto. Me liberaré de eso. Pero oye, si a mí me ofrecen ser tertuliano, por ejemplo, imagínate que yo con 70 años disfruto muchísimo diciendo barbaridades en una tertulia. Pues si me ofrecen eso, que no te cuesta mucho esfuerzo, entro media horita desde casa y pues igual hago eso, ¿no? Yo me estaba imaginando un artículo en una revista de ¿qué ha sido de Carlos Alsina? ¿Por qué me estaba acordando? ¿Qué fue de...? Es que hace poco leí uno de Enya, que Enya vive en un castillo, ay, ella sola en un castillo, pero un castillo descomunal, en el que vive ella sola con un montón de perros y que no quiere saber nada más de cantar. ¡Qué maravilla! Pues yo soy Enya también, salvo cantar. Sí. Ahora, igual llega el día, pues claro, también es muy, muy saludable decir yo me jubilaré, porque eso te evita pensar que igual te despiden antes de que te jubiles. Claro, también, yo me voy a ir. Claro, que es menos agradable, ¿no? Es decir, igual llega el día y las 3 primeras semanas soy muy feliz porque ya no tengo que estar viviendo para hacer un programa diario y puedo leer y puedo pasear a los perros y lo que tú quieras, y a la 4ª semana estoy muriéndome de asco porque... ¿Puedo volver? Pero no creo que a mí me pase eso, fíjate. Y mira que me gusta a mí el micrófono y me gusta hacer cosas en la radio, pero no creo que me suceda eso. O sea, yo creo que estoy muy bien preparado para que llegue un momento en el que pues esto ya se ha terminado. Has dado todo lo que sabías, porque también creo que llega un momento en el que profesionalmente has dado de sí todo lo que podías dar de sí, ¿no? Yo quiero pensar que a mí todavía ese momento no me ha llegado del todo. O sea, que creo que todavía podemos hacer alguna cosa más, aunque sea pequeñita y aunque sea dentro del propio programa que estamos haciendo, pero igual todavía servimos para aportar algo más. Pero creo que llega un momento en el que profesionalmente, ya por lo que sea, pues hasta aquí hemos llegado. Es decir, que ya tienen que ser otros, con otra manera de ver las cosas, o con otra experiencia, o con otra lo que sea, los que se ocupen de continuar. Esto que hablábamos antes de que somos un poco es como una cadena, entonces cada uno somos el eslabón de lo que hemos heredado del que lo hizo antes que nosotros, pero luego vendrá otro que herede lo que estás haciendo tú, ¿no? Entonces yo creo que tú no puedes plantearte que siempre vas a ser tú el que haga esto,
porque llegará un momento en el que físicamente no estarás en condiciones. O sea, yo ahora puedo hacer un programa de 6 horas y media diarias con todo el trabajo previo porque físicamente estoy en 51 años, pero entiendo que cuando tenga 80... Como mucho podré decir buenos días. Bueno, 6 horas, tío, 6 horas ahí. Como mucho podré decir buenos días a las 9 de la mañana, pero no me pide. Entonces creo que tampoco hay que obligarse a uno mismo a ir más allá de lo que das de sí. Y que como ahora todo está tan cambiante, o sea, como va todo tan deprisa, yo no sé ni siquiera si dentro de 2 años yo sabré adaptarme a las nuevas circunstancias comunicativas, ¿no? Ya. O sea, cada vez más, yo sé que cada vez me va costando más que me interesen novedades que surgen a nuestro alrededor, ¿no? Ya. Me obligo a mí mismo a que me interesen para saber de qué van, el Twitch, el Clubhouse, el no sé. Sí. Pero me voy dando cuenta de que me tengo que obligar a que me interesen, porque de entrada pues no siento la necesidad de estar en eso, ¿no? Entonces creo que eso se irá agravando. Seguramente. Se irá agravando. Es como cuando nuestros abuelos no sabían programar el VHS, el vídeo de casa. Yo soy ahora mi abuelo, lo pienso mucho. Yo soy mi abuelo, pues eso pienso yo, que somos nuestros abuelos. Decía, abuelo. Que te dan un mando de una videoconsola y dices, pero estos son muchísimos botones. Efectivamente. Y no sé qué hacer con todo esto. Y el 90% no sabes para qué sirven, ni te interesa. Pues si somos ya nuestros abuelos, significa que ya hay que dejar paso, que ya no estaremos preparados para ir mucho más allá. Pero es exactamente eso, es abuelo, programa el vídeo de... Te enseño a programar el vídeo, le decíamos a los abuelos. Te enseño a programar el vídeo y así puedes... Y decían, no, prográmalo tú. Claro. A mí no me rompas la cabeza, que yo tengo bastante con mis cosas. Pues esto es... no sé. Tengo ahora un Pepito Grillo en el hombro diciendo, bueno, ya está, Carlos se tiene que ir, ya está bien. Pero no me resisto a lanzarte la última pregunta a colación de esto que me estás ¿Pero cuánto diciendo. tiempo llevamos hablando? 1 hora escasa. De eso nada. Mi reloj dice que son 2. 2 horas. 2 horas llevamos. 12 minutos. Qué barbaridad. Pero es bueno que te sorprenda. Y sin una pausa de publicidad. Es bueno que te sorprenda. Y sin un son musical. Pero es bueno que te sorprenda, oye, es buena. Sí. Pero es la última, pero es que no puedo evitar, a colación de lo que hemos dicho en estos últimos compases de la conversación, y que es uno de mis temas, de mis grandes temas, es cómo llevas envejecer. Bien. Bien, porque físicamente no noto nada más, que me veo arrugas y eso, y mayor y no sé. Pero bien, no tengo problema en asumir en la edad en la que estoy y que se nota cada vez más. Pero no lo temes. Temo el deterioro físico, eso sí. Temo el no poder valerme por mí mismo. Esto es lo único que temo. Porque al final yo vivo solo. Y te haces a eso, ¿no? Te haces a que todo lo haces tú. Entonces mi única preocupación o mi único miedo es que llegue un momento en el que, por lo que sea, yo no pueda hacer las cosas que hago todos los días. Sé que cada vez me va a costar más hacerlas, porque ya me va costando. Te vas cansando más, ya no puedes hacer... Pero que llegue un momento en el que no pueda hacerlas yo. Y eso es porque depender de otra persona es algo que no forma parte de mi experiencia vital. Ya. El ser independiente, en este sentido, el sentido de poder hacer todo por ti mismo, es una parte muy importante de mi forma de ser y de vivir. Ya. Entonces, no poder contar con eso es lo único que a mí me da miedo, ¿no? Porque no sé cómo lo llevaría eso. Tener que contar con alguien para que te ayude a hacer determinadas cosas, ¿no? O no poderte valer, o tener que irte a vivir a una residencia con otras personas, porque no estás hecho a esa... Ya. Bueno, es algo que no tiene por qué pasar todo esto. O sea, de que llegue... Pero esa es la única parte. A mí lo de que vayan pasando los años, no me gusta cumplir años, pero me hubiera gustado tener 25 siempre, ¿no? Pero miedo no me da, no me preocupa, no lo llevo mal. E incluso creo que le voy encontrando alguna ventaja a tener más años, que es que te van importando menos. Eso es casi todas las otras. Eso lo dice mucha gente. ¿No? Sí, sí. Cada vez dices más lo que piensas, sin importarte las consecuencias. Relativizas mucho más
yo creo que vas eligiendo con mucha más precisión lo que te importa y lo que no, lo que te interesa y lo que no, y no sientes la necesidad de justificar por qué hay cosas que no te interesan o no te importan, o por qué hay personas que no te interesan y que te da igual lo que piensen o lo que digan, ¿no? Te vas haciendo un poco radical en eso, me parece. Pero creo que a la vez eso te ayuda mucho a tener una salud mental, a tener un equilibrio mental, ¿no? Te vas liberando de... No sé si eran preocupaciones o obligaciones que creías tener y que en realidad igual nunca has tenido. Pero... Responsabilidades autoimpuestas, sí, ¿no? Sí. Te vas quitando de encima. Sí, y es verdad que te vas liberando de todo eso. O sea que, respondiendo a tu pregunta, creo que lo llevo bien, mientras físicamente no me limite. Y me has lanzado otro ítem, te juro que ya se acabó. ¿La soledad? ¿Qué tal? Porque es otro punto en común. Bien, muy bien. Yo el otro día hablando con Carmen Maura, que ella decía que vive ahí, que vive en el pueblo en su casa y que evita a la gente. Hombre, yo no llego a ese extremo porque al final yo paso acompañado la mayor parte del día, pero porque vivo aquí prácticamente. Pero yo la soledad la disfruto. Yo de hecho necesito el rato de soledad todos los días. De soledad o de poder estar sin necesidad de tener a nadie alrededor. No necesito tener a nadie a mi lado todo el tiempo. Y desde luego no necesito convivir con nadie, porque si no sería una persona muy desgraciada a estas alturas, ¿no? Claro, pero en tu caso es que estás solo. Es decir, no es... no necesito estar con alguien todo el tiempo. Es que es como en el caso mío. A veces yo digo, joder, ahora sí me apetecería tener a alguien para desconectar un poco, para tomar un café y hablar. Bueno, pero si necesitas tomar un café, quedas con alguien. Yo no lo tengo, a veces. Quedas con alguien y te vas a tomar un café. Y si necesitas un momento de lío a tu alrededor, pues quedas con la familia y ahí siempre acabará habiendo lío, ¿no? Uh-huh. Pero yo incluso cuando en etapas en las que yo he estado viviendo muchos días seguidos con más gente, con más personas, aunque sean de la familia, en vacaciones, llega un momento en el que yo necesito mi rato de no tener nadie alrededor. Uh-huh. Lo necesito para mi propio equilibrio, ¿no? Entonces, incluso cuando estás con más personas, porque te has ido de viaje con otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces estáis todo el día juntos, ¿eh? Porque dormís en la misma casa, porque coméis en el mismo sitio, hacéis las mismas excursiones. Yo necesito un rato de dejadme en paz. Sí. No, lo entiendo perfectamente. Sí, bueno, cada uno. Yo creo que todos somos fruto o hijos de nuestras experiencias vitales, ¿no? Y de cómo nos ha ido llevando la vida por un sitio o por otro, ¿no? Igual que entiendo que personas que siempre han vivido con otra persona o acompañadas, la soledad les puede destrozar. Entiendo que a otros nos pasa lo contrario. Que como estamos hechos a eso, es lo otro lo que nos... es que hay gente para la que es durísimo tener momentos de soledad y de introspección. Sí, yo conozco unas cuantas de personas que siempre han tenido a alguien al lado y que por lo que sea, porque esa persona ha fallecido o porque han roto esa relación, el encontrarse sola en su propia casa, casa durante todo el día, le destroza no sabe cómo gestionar, porque además se genera una cierta autoinculpación, ¿no? De si estoy sola en mi casa todo el día es porque algo he hecho mal para no tener a otra persona acompañándome. Y yo, afortunadamente, eso no me parece un planteamiento aceptable. O sea, puedes estar solo en tu casa todo el día y no pasa nada, no has hecho nada mal, ni tienes que reprochártelo, ¿no? Ni llevarlo como una tara, ¿no? Puedes hablar de ello tranquilamente. Bueno, Carlos, voy a hacer un esfuerzo titánico parando la grabadora. Moviendo mi mano hasta la grabadora para darle al stop. Porque venga, si no le doy yo. De verdad que... No, joder, son 2 horas y 20, te lo agradezco. Pero 2 horas y 20, pero que... Pero 4 años pero llevo qué yo. chapa. Esto ¿Qué va? No se lo traga nadie.
te doy mi palabra de que la gente va a decir que se le ha hecho corto. 2 horas Lo y sé. 20 sin una desconexión. Y sin... Nada. Y sin os dejamos con un tema con lo último de Isabel Pantoja y enseguida volvemos. Oye, pues un gusto, ¿no? No, el placer ha sido mío, de verdad. Un placer y ha merecido la pena el tiempo de espera. No, y te lo agradezco de verdad. Sé que no te prodigas en entrevistas, esto que has explicado tú, y esto es un verdadero regalo para mí y para mi audiencia, así que gracias. A ti. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí el episodio que protagoniza Carlos Alsina en Lo que tú digas en Podium Podcast. Espero que os haya gustado, estoy seguro de que sí. Os quiero recordar que tengo otro podcast. Tengo otro podcast que hago con 2 amigos, es un spin-off de este, se llama LQTD Entre Amigos, lo podéis encontrar en YouTube, en vídeo, para verlo en vídeo, disfrutarlo en vídeo, que creo que merece la pena. Y si no, si queréis seguir haciéndolo solo y únicamente en podcast, pues lo buscáis en vuestra plataforma de podcast favorita. LQTD Entre Amigos. Y de paso os comento también, que no os lo he dicho esta vez, que la empresa española Ecofonic, con PH, Ecofonic, me ha regalado un altavoz serigrafiado con el logo de Lo que tú digas, un altavoz de madera precioso, que no necesita cables, que no necesita Bluetooth, no necesita absolutamente nada. Es simplemente un trozo de madera muy bonito, eso sí, en el que tú introduces tu teléfono, pones música, pones un podcast y lo amplifica de forma completamente natural. Yo me lo pongo en la ducha y me lo pongo también por aquí, por casa, cuando tengo que hacer tareas. Que es siempre, no las hago siempre, pero cuando consigo reunir el valor y la fuerza para ponerme con las tareas del hogar, lo hago con este altavoz Ecofonic y con mi teléfono móvil. www.ecofonic.com, os recuerdo que con PH, entrad ahí, echadle un ojo, tenemos el Día de la Madre a tiro de piedra y es un regalo espectacular, porque aparte tú puedes grabar lo que te apetezca en estos altavoces. Feliz día mamá, no sabes cuánto te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que echadle un vistazo. Echadle un vistazo también y seguidme a mis redes sociales. Alex Fidalgo, Instagram, Twitter, Facebook. LQTD Radio también tiene, también es cuenta de este podcast en redes sociales. LQTD Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. Correo electrónico alex@loquetudigas.es. Y creo que por ahora ya es suficiente información y que os puedo decir que gracias y que adiós.